Parte número uno. Les invito a abrir sus Biblia en Gálatas capítulo 4. En el día de hoy vamos a hacer del versículo 1 al versículo 11. Pero los audios, como son tres, voy a hacer este primer audio del 1 al 3, el segundo audio del 4 al 5 y el otro del 6 al 11. Voy a lecturar entonces el primer audio, vamos a hacer del 1 al 3. Dice así: pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que están bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Bueno, hasta ahí. Hay una historia que me acuerdo que una vez la escuché en una guerra que había pasado, que los cristianos no se podían congregar, ellos tenían que congregarse a escondidas en esos lugares, y en una de esas unos soldados vienen así y la frenan a una mujer ahí, le preguntan: ¿a dónde va usted?, le dice. Y ella, como sabía que no podía mentir, dice: voy a escuchar la última palabra de mi hermano que murió y que nos dejó una herencia, y hoy se va a lecturar, se va a leer sobre ese testamento. Y la dejaron pasar. Y eso es lo que pasa con nosotros, amados. Tenemos una herencia ahora, imperecedera, una herencia incorruptible que tenemos. Y para eso tenemos que saber cómo sucedió eso, el testamento ese que nos dejó el Señor. Y Pablo, vamos a ver ahora que va a empezar a hacer una analogía entre el hijo que es chico, que va a alcanzar la mayoría de edad, que estuvimos viendo el domingo pasado, y va a mostrar el contraste que hay entre la salvación cuando éramos chicos, infantes o siervos, si quieren decirlo, que estamos bajo un pedagogo, y entre la madurez que vimos nosotros el domingo pasado también, que se alcanza la salvación cuando somos ya cristianos. Entonces vamos a definir ahí, dice niño, y la palabra niño es nepios, viene de la palabra epos, de palabra uno que no, vamos a decir, que no habla, un menor, un chico intelectualmente, moralmente también chico, que es inmaduro, en contraste con el hijo maduro, que alcanza cuando somos ya grandes, hemos alcanzado. Esa es la palabra, que entre tanto que el heredero es niño, es en ese sentido, que es chico. Está bajo, vamos a decir, bajo tutores y curadores, ¿se acuerda que vimos pedagogos? Bueno, quiero que entienda algo, para antes de seguir explicando. Nosotros el domingo pasado hablé un poco de el tutor, del paidagogo. El paidagogo, el pedagogo, no es como ven ustedes, esa persona sería como alguien que cuida a un chico. Un pedagogo, no lo podemos entender la definición de pedagogo con nuestras palabras del día de hoy. Un pedagogo es alguien un hombre, una mujer que se dedica a educar a chicos, a niños. En eso le enseña, tiene cualidades como maestro, vamos a decir didáctica, puede utilizar cosas didácticas para que él pueda entender como chico, tiene conocimiento psicosocial, él apela quizás a veces a la psicología infantil, socialista, filosofía, antropología, todo lo que sea necesario para la educación de ese chico. Esta no es la palabra de acá de pedagogos que tenemos nosotros. Acuérdense de pedagogo o pedagogo, hablaba nosotros, aquellos que están upo paidagogo, que está bajo la ley, significa ahí, o hiponomón, bajo la ley, o en otro lado que vimos que es hipoamartían, bajo pecado. ¿Qué significa entonces esto acá en Gálatas 4.1, que estuvimos viendo el domingo pasado, algo de esto de nosotros? Bueno, debemos entender esto primero. Acuérdense que la palabra pedagogo no es la definición que hoy podrían tener esos instructores de chicos, sino que era un esclavo en general que se encargaba de conducir y cuidar a ese chico hasta alcanzar la madurez, pero no era un maestro, aunque a veces cumplía esas funciones, era un esclavo. Entonces él se encargaba de supervisar esa conducta de él, a veces lo tenía que disciplinar, incluso aparece en cosas antiguas como con un palito en la mano. En ese sentido era un pedagogo, pero no es como hoy, no es un maestro como vemos en el día de hoy, que es un pedagogo. En el sentido ese. ¿Por qué estaba? Porque nosotros cuando éramos niños, dice, niños nada difiere cuando es esclavo. ¿Qué? Cuando nada difiere. Cuando un chico está cuidado por una niñera o alguien, él tiene que hacer lo que le dice esa persona. Está bajo el cuidado, bajo la supervisión de un hombre o de una mujer que lo cuida a ese niño. Entonces, pero él
la idea que quiero que entiendan acá del versículo 1 al 3, la idea es esta. La idea está hablando acá, quiero que entiendan esto, estas dos cosas. Cuando hablamos de pedagogo acá, no es como en el día de hoy que le enseña a una mujer algo a un chico hasta cuando va creciendo y lo va formando, que no es maestro en eso, pero lo va haciendo. No, la idea que aparece acá, la palabra pedagogo acá, no debe entenderse, vamos a decir, como en esa época como que estaban en la escuela recibiendo instrucción hasta cuando viniera el Señor Jesucristo. No, la idea que muestra Pablo acá de pedagogo es que no tienen libertad. Eso, un chico cuando está bajo el cuidado de alguien, de una institutriz, de una niñera, él no tiene libertad. Él tiene que hacer, vamos para acá, vamos para allá, o se le pregunta, pero siempre va a estar bajo el cuidado de ese padre que le puso a cargo la responsabilidad para que él, hasta cuando él crezca. La idea que vemos acá es que ese niño, si pudiera, sería libertad y haría lo que él quiere, porque él quiere hacer otras cosas, pero el que está abajo de cuidado le refrena como ley, no hagas esto, aquello, pum, no haces esto, entonces está bajo ley. Bueno, esa es la idea de acá, de pedagogos, que pasa. Nosotros estábamos bajo, vamos a decir, no teníamos libertad, esa es la palabra, antes de que llegara, vamos a decir, la promesa, que la promesa, vamos a decir, es en Jesucristo. Y esa es la idea, que estábamos esclavos, no éramos hijos, como vamos a ver en Gálatas 4:4, que el fin de la ley era Cristo. Bueno, eso es lo que se muestra acá de pedagogo. Es importante de entender esa definición acá en la parte de esto, de pedagogos. La condición que teníamos nosotros, que estábamos bajo la ley, o sea, un niño, vamos a decir, mientras tanto que es heredero, dice ahí, en nada difiere de un esclavo. ¿Por qué? Porque un niño que está siendo cuidado por alguien, él tiene la herencia del padre. Pero ¿qué pasa? Pero como es niño, no puede heredarlo todavía, está siendo cuidado. Bueno, la idea es esa. Ustedes estaban bajo ley, pero hasta que viniera Cristo, la ley lo estaba guardando. En ese sentido, estaban bajo la instrucción, bajo la disciplina. Eso es, hasta llegar el tiempo de la promesa que vamos a ver. La idea es acá en el texto que no tiene la libertad. Es igual que un esclavo. Es como que tuvieran dos esclavos. El otro porque está trabajando, cuidándolo, y él está sujeto al que lo está cuidando. Los dos de alguna forma están cumpliendo funciones. Bueno, el niño no difiere mucho del otro. Están ahí. En ese sentido. Entonces, estábamos bajo la ley antes de la venida de Cristo. Antes que se nos revelara Cristo, estábamos a decir en sentido de esclavitud. Antes de que fuéramos mayor. Antes de que Cristo viniera. En ese sentido, ¿viniera a qué? A rescatarnos, a redimirnos, ahí. Y estamos bajo los principios de, creo que dice, de este mundo, ¿no? Sino que bajo tutor y cuidador desde el tiempo señalado por Él. Así también nosotros, cuando éramos niños, estamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Bueno, esto lo vamos a ver en el versículo 9 un poco más, pero en sí, ¿qué son estos principios? Algunos piensan que, la palabra es estoichea ahí. Yo lo voy a explicar rápido por cuestiones del tiempo. Pero ¿qué es estos principios que estábamos? Voy a explicar varias cosas que muchos intérpretes de las escrituras creen que hay muchas sugerencias. Algunos creen que es el abecedario del ABC, que en el Antiguo Testamento estaban como en una escuela. En la ABC, porque en Hebreos 5:2 dice, pues, aunque debéis ser ya maestros, tener la necesidad de que os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habiendo llegado a tener necesidad de leche y no de elemento sólido. Entonces muchos dicen, bueno, en la antigüedad estaban bajo eso que aparece en el versículo número 3, estaban bajo los rudimentos del mundo. Bueno, estaban bajo enseñanza, pero no es así, porque vemos que pedagogo no era un maestro, sino que era un esclavo que se encargaba como de cuidar, aunque a veces enseñaba. Otros piensan, vamos a decir ahí, que esa palabra de estoichea, que habla del rudimento, que está vinculada con eso, con la educación del pueblo de Dios, pero no es así. No es que estaban siendo educados ellos hasta la venida de Cristo, que después lo vamos a ver bien.
A otros piensa que esa palabra de principio del mundo, que piensa que eran los principados espíritus del mundo, pero eso no, ya vimos tampoco que la ley fue entregada por medio de mediadores de ángeles y ángeles buenos. Entonces, ¿de qué puede estar hablando acá nosotros? Bueno, yo llego a la conclusión, o sea, porque yo creo que es así. Para mí es así, que estos rudimentos del mundo, o sea, como las enseñanzas elementales sobre reglas y regulaciones, puede estar hablando, para mí yo llegué a dos conclusiones. Una, que antes de la venida del mundo, antes de la venida de Cristo al mundo, los judíos estaban bajo las leyes, vamos a decir, las leyes ceremoniales que tenían mosaicas, y estaban bajo eso, estaban bajo esa. Y vamos a decir, los Gálatas acá estaban bajo, que yo le expliqué en el versículo 9, después más adelante un poco más me voy a ampliar. Estaban bajo los rudimentos, vas a decir, o reglas, regulaciones, que ellos hacían cosas y sacrificios hacia queriendo agradar a Dios o al Dios que ellos creían que estaban agradando, ¿no? O sea, en ese sentido, ellos estaban bajo ese rudimento, tanto los judíos como nosotros. Ustedes o nosotros estaríamos haciendo otra cosa y los judíos haciendo eso. Pero debemos entender eso, que nada de eso, cuando éramos niños, antes de venir a Cristo, a alcanzar la madurez, que Cristo se nos presenta a nosotros, se nos revele, ninguno de esos elementos elementales o enseñanzas que el mundo nos enseñó, que nuestros padres nos enseñaron, quizás nos metieron en un lugar de religión pensando que era la más sana. Y cuando alcanzamos la madurez y Cristo se nos revela, vimos que esos rudimentos y esas cosas que nos enseñaron en el mundo estaban equivocadas porque nuestros ojos se abrieron. Esa es la idea que más o menos quiero que puedan entender ahí, que explica en ese texto, por lo menos lo que llegué yo ahí. O sea, ninguna de esas cosas que aprendimos nosotros en los rudimentos del mundo, principios del mundo, nos podemos alcanzar la sabiduría, porque sabemos que el padre de la enseñanza del mundo es Satanás. Entonces nada de esas cosas pueden alcanzar esos elementos por obra, la salvación. Nada de esos líderes religiosos o enseñanzas mejores que nos hayan querido dar los padres. Ninguna de esas cosas pueden alcanzar. Estábamos como niños que no entendíamos. Estaban nuestros ojos vedados, no podíamos ver. Colosenses 2, 20, 23, así. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, porque si aún vivirás en el mundo, someted a los preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos cuales se refieren a las cosas destinadas a perecer con el uso según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguna contra los apetitos de la carne. Si no entendieron nada de lo que está hablando ahí de Colosenses, 2:20 a 23 significa así: todo lo que ustedes puedan hacer, cualquier cosa, me reprimo de este pecado, hago ayuno, cualquier cosa, día de campaña en esto, en aquello, eso no va a servir si ustedes no creyeron en el verdadero evangelio y en el Señor Jesucristo. Es el único. Entonces nadie puede, vamos a decir, puede alcanzar la salvación si no ha creído en Cristo el verdadero evangelio. Eso es importante entender. Acuérdense que cuando vimos Romanos 10:4, que era porque Cristo es el fin o la meta de la ley, para justicia a todo aquel que cree. Entonces ninguno de esos rudimentos, o esas cosas que aprendimos, que nos enseñaron, pueden, e incluso ni siquiera el legalismo, que por ahí te dicen, no, hagas esto, la pollera así, esto, aquello, nada de esas cosas pueden llegar contra el pecado. Entonces Pablo nos habla de eso un poco, de esta economía divina de Dios en la salvación, después que vamos a ver dentro de un rato en el otro audio, revelada en Cristo Jesús. Entonces vamos a ver un poco sobre eso. Quiero que entienda algo. La ley, no sé si lo voy a explicar ahora en estos 2 minutos que me quedan, pero la ley, aunque yo lo tenía que explicar más adelante, pero lo voy a explicar ahora. La ley tenía un sentido positivo. O sea, ¿qué es eso? Más allá de la ley, enseñarnos, o guardarnos, gracias, a Israel por lo menos,
O sea que la ley no era como un esbozo, vamos a decir, o un proyecto que se mostraba, aunque tenía un tipo, vamos a decir, hasta llegar al antitipo. Pero tenía un sentido positivo la ley, como ayo. A ver cómo puedo explicarlo. La ley no podía salvar, ya lo vimos. Debía regular aparte del modo de vida de Israel, o de evitar que ellos se perdieran en el paganismo, o ellos creyeran en alguna sabiduría que ellos inventaran. Dios lo estaba guardando, y guardando de paso a la venida del Mesías. Pero tenía un significado positivo. ¿Cuál es acá? Por lo menos para explicar esto, que estaba bajo la ley, bajo tutores. ¿Qué era? ¿Por qué estaba bajo cuidadores? Cuando un niño está bajo alguien que lo está cuidando, tiene algo positivo. No es que la niñera o algo sea mala. O ante los ojos de él parece mala, pero es positivo lo que está haciendo sobre ese chico. El contraste que hace Pablo acá es entre la esclavitud y la libertad. El chico añera a hacer sus cosas, quiere ir, pero se siente frenado por la ley de que le está bajo el cuidado. Esa es la idea acá en el versículo 1 al 3. Se habla más allá de las otras funciones que tenía la ley. Lo que quiere Pablo, hace énfasis ahí, es el sentido de la esclavitud y la libertad. El niño no es libre todavía, está bajo el cuidado de alguien que le puso el padre. Entonces esa es la idea acá. Nosotros estamos bajo la ley. Bajo la ley no teníamos la libertad que en Cristo íbamos a alcanzar. Ese es en el sentido que se habla acá. Y teníamos, es decir, en el sentido negativo también, de prepararlos hasta la venida de Cristo. Hasta cuando Cristo aparecía, la ley lo iba a preparar hasta la venida de Cristo, como dice Romanos 10:4, que estaba ahí. Entonces tenía varias funciones la ley mientras estábamos bajo ello, bajo el ayo de la ley. Bueno, espero que se haya entendido un poco esta sección. En el audio que viene voy a explicar algo que es muy difícil de entender, pero es importante que lo podamos entender por lo menos. Yo voy a tratar de explicarlo de la forma más sencilla que se pueda hacer.